Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes, hoy con un invitado de excepción que seguro que conocéis de toda la vida, JL, José Luis Camacho, con el que empecé a hacer mis primeros pinitos en YouTube, una persona a la que tengo un aprecio increíble, de la que cada vez que hablo con él, pues aprendo muchísimo. mm, una persona con unos valores humanos que pues me ha demostrado siempre que son pues excelentes, que me ha ayudado en los peores momentos de mi vida y cuyas conversaciones son realmente asombrosas. Y hoy, al respecto de lo que está ocurriendo en el mundo, pues me gustaría hacerle una entrevista. Bueno, pues buenas tardes, José Luis, bienvenido. Buenas tardes, Vicente. Un placer estar aquí contigo en tu canal de YouTube, Ufopolis. Y bueno, para mí eres un viejo amigo con el que tengo un enorme cariño. Y por supuesto, vamos a hablar de cosas muy importantes que están ocurriendo en estos momentos. Efectivamente, JL, realmente espectacular. La conversación que hemos tenido antes realmente ya daba para dos programas, ¿no? Pero nos vamos a centrar hoy en el tema de los ovnis, porque he estado observando la actual crisis internacional de los ataques de los principales países, potencias mundiales, a objetos voladores no identificados, que estaban pues directamente entrando en sus espacios aéreos, como, vamos a decirlo así, como Pedro por su casa, ¿no? Y me he fijado que ocurren en tierra, mar y aire. Es decir, estamos hablando de ovnis y de osnis, ¿no? Saliendo del mar, ¿no? Em, eh, Estamos hablando de que es asombroso que tengamos vídeos continuamente que se hacen virales, ¿no? Y vídeos de casos como los desclasificados por el gobierno norteamericano, año 2021, o como los de, bueno, eso, lo que ocurrió en San Diego, 2010, OSNIs saliendo, un objeto que salía del mar, ¿no? O en México, Arturo Robles Gil, unas esferas impresionantes que se fusionaban entre sí, ovnis lumínicos, también con forma cilíndrica, que los hemos visto durante toda la casuística ufológica internacional, ¿no? También entrando en el volcán Popocatépetl, de Ciudad de México, ¿no? Como aprovechando la energía geomagnética de la propia Tierra, ¿no? Y bueno, pues escuadras que cambian de dirección de orbes luminosos, que por supuesto no pueden ser atribuidos a globos, ¿no? Aunque bueno, pues por supuesto, si uno repite continuamente que es un globo, pues ocurre como en Roswell, que al final, si no hay noticia, por supuesto, pues se diluye de alguna manera todo lo que ha sido esta crisis, ¿no? Pero teniendo en cuenta todos los antecedentes, el incidente STS-75 del año 96 con El Tether, vamos. efectivamente el Weather Incident, increíble, ¿no? Que también un vídeo que has sacado tú hace bien poquito de unas flotillas ovnis que se han grabado desde la Estación Espacial Internacional, ¿no? En tu opinión, ¿por qué este tipo de ovnis tiene mayor actividad ahora mismo, ¿no? ¿Por qué se les ve más? ¿Es posible que porque tengamos mayor capacidad de comunicación, o porque estamos ante un inminente contacto? Bueno, te voy a dar mi respuesta o mi opinión personal. Sospecho que hay acuerdos con ciertas entidades no humanas para que exista ese contacto en un plazo máximo de un tiempo determinado. Esos plazos que deberían haberse cumplido no se han cumplido y según obra en mi conocimiento, me puedo equivocar o no, creo que el plazo límite es el 2026. 2026.
Todo nace, y agárrate al asiento tanto tú como la gente, de unos acuerdos que se efectuaron hace ya muchísimos años, en los años 50, concretamente con el que por entonces era presidente de los Estados Unidos, Eisenhower. Y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a producir contactos más directos, acuerdos, intercambio y contratos, entre otras cuestiones. Esto que suene extraño. Intercambio de tecnología, estamos hablando, incluso en donde se podría llegar a hablar de humanos por tecnología de seres ajenos a la Tierra, incluso. Sí, 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 sí. Se nos entrega tecnología, de esto ha hablado mucha gente, y tú lo sabes. No tenemos el caso más evidente es Bob Lazar, ¿no? Cuando ahí está hablando del famoso, me parece que era el Selenium o algún componente parecido, en el 115 de la tabla, Sí. que existía un isótopo muy concreto que formaba una isla de estabilidad, y ese elemento solamente se puede producir, según le comunicaron a él, en el interior de las estrellas, eso es lo que le decían. En realidad lo que nos están dando, y si nos dan, es una tecnología que nos somete a ellos. Me explico. Si existe una tecnología antigravitatoria, pero el combustible solo lo suministras tú, pues lo que haces es obligar a aquella raza que desarrolla esa tecnología, gracias a lo que tú le has dicho, a una serie de acuerdos comerciales. Esto te estoy dando mi punto de vista. Entre esos acuerdos comerciales, pues hay, por supuesto, un número de abducciones de personas por unas u otras causas, y abducciones de animales por unas u otras causas, Sí, y otro tipo... mutilaciones de ganado, discúlpame, Sí, 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 la sí. base de Wright-Patterson, eso ha aparecido claramente. De eso estamos hablando de eso. Además, cuando tú, no tengo más que decirte, y tú lo sabes bien, que cuando un científico, y digo científico sin ser tal, se pone a investigarlo, conoces perfectamente el caso de, eh, lo diré, este profesor de Harvard, John Mack, perfectamente a John Mack. ¿Quién era John Mack? Habría que empezar ahí. John Mack era un señor que había recibido un premio Pulitzer y era psiquiatra de una de las universidades más prestigiosas del mundo. A partir de que recibes el Pulitzer por tus artículos de investigación, bueno, pues ya, oye, ya tienes power, ¿no? Ya tienes peso. Pero este hombre, por causas que nunca quedan muy claras, se deriva a la investigación de las abducciones, algo rarísimo. Muy criticado por sus colegas, diciendo, oye, estás mal de la cabeza, ¿qué estás haciendo? Estás investigando abducciones. Pero cuando este señor se mete dentro, se da cuenta de que el fenómeno es real, es auténtico. Los testigos no mienten, los hechos están ahí, los niños hablan de cosas muy evidentes, se produce una gran evidencia. Ujú. Quiero decir, cuando te metes dentro del fenómeno y no te quedas desde fuera, como en una grada lejana, viendo una obra de teatro que no observas bien, cuando te metes dentro de esa obra de teatro y lo observas, te das cuenta de que la realidad inmanente que hay detrás de este fenómeno es tremenda. Y para que funcione tiene que haber, por supuesto, un grado de discreción total sobre esos acuerdos y Pero sobre ese tipo de fíjate, cuestiones. José Luis, fíjate que esto sería casi como un caballo de Troya, ¿no? Nos darían tecnología, pero para sus propósitos, ¿no? Em, pero fíjate, entonces, ¿quiénes son? ¿No? Porque dentro de las abducciones se les ha visto dibujados incluso por niños. Los niños no mienten cuando te están dibujando el mismo gris que ha sido reportado en visitantes de dormitorio en cientos y cientos de incidentes de todo el mundo, ¿no? ¿Quiénes son? Porque también ha habido otro tipo de seres, ¿no? Reportados del tipo, pues como reptiles, ¿no? O incluso variantes dentro de esos grises, ¿no? Insectos Insectos, ¿no? Realmente transparentes, también los eh, había. estaríamos hablando de que es posible que haya
más de una especie que esté inmersa en ese trato de tecnología Sí. por seres humanos. Efectivamente, hay dos especies, principalmente esos grises que haces mención y esos reptilianos o reptiloides. Ojo, que todo esto es un punto de vista. La gente, si lo quiere tomar como ciencia ficción, fantástico. Pero Pero sí, es que hay personas que es pero que no se conocen absolutamente de nada y hay casos en diferentes épocas, incluso si uno se va al arte rupestre o al arte de todos los siglos anteriores y están ellos y no sabían absolutamente nada, esos artistas de ufología, y es lo mismo que te cuenta un señor de Wisconsin que le ha pasado a su hijo, no tiene por qué mentir, ¿no? Y le ha pasado, ¿no? Entonces, claro, estamos observando eh, que, por ejemplo, la actividad es mayor ahora, ¿no? sí, En tu último programa, por ejemplo, desde la Estación Espacial Internacional, desde la ISS, sí, apareciendo de la nada, con interacción entre ellos, como decía, porque esas esferas son capaces de mezclarse entre sí, como pues directamente intercambiando energía, casi como seres orgánicos, ¿no? Pero más allá, yo creo que sí que es tecnología en donde puede habitar, puede haber pues un piloto o más de un piloto para que la gente me entienda, ¿no? Em, pero es que se ven en los vídeos que has presentado, em, pues orbes con cambios de dirección y entrando y y saliendo, altitud. La exactamente, dirección. y entrando y saliendo del planeta Tierra, ¿no? Además, justo en un rumbo determinado, la Antártida. ¿Por Sí, qué sí, sí. allí? ¿Por qué allí? Efectivamente, se ve, fue el día 2 de febrero a las 12:47, creo recordar, UMT o UTM, donde empiezan a aparecer un montón de orbes, todos dirección sur, dirección de la Antártida. Algunos de ellos se ve claramente que entran en movimiento ascendente, porque están debajo de las nubes, y se ve cómo aparecen debajo de las nubes. Otros, cuando están en la oscuridad, lo contrario, se ve que están y de repente desaparecen, se ve que entran en la zona de las nubes o entran bajo la superficie del agua. Unos en diagonal, otros más rápidos, otros más lentos. O sea, hay una diversidad, como una especie de inteligencia sobre cada uno de ellos. Supongo que tendrá su objeto. ¿Por qué van a la Antártida? Bueno, porque entre esos acuerdos hay un acuerdo de que hay que entregarles una zona en la que ellos puedan estar. Y esa zona principalmente se encuentra en una enorme base que hay en la Antártida, o varias bases que hay en la Antártida, donde comparten este tipo de cuestiones, y otro tipo de lugares son zonas submarinas, zonas submarinas. Por ejemplo, te puedo dar una de ellas, donde hay una base submarina. Una base submarina se encuentra cerca de Tasmania, en Australia, la isla de Tasmania, un poquito hacia el este, dentro del agua. Hay una zona que está llena de cavernas y tal. Aquello hay bases submarinas allí, también hay naves en el espacio en las cuales ellos viven, están un tiempo determinado. Pero bueno, los intereses que hay sobre nuestro mundo es importante y todos estos ovnis que hemos estado viendo. El primero, ¿qué era el primero, Vicente? Un globo, ¿verdad? Chino, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, eso ¿Por, sí. por qué Vaya, por qué el primero es un globo chino? Nunca te lo has pensado y los demás ya son cilindros, octógonos, cosas extrañas. Y luego te hablaré de las declaraciones de los pilotos que les he escuchado, lo que sí, han yo dicho. también las he visto, sí. ¿Eh? Sí. ¿Por qué el primero es un globo? Para crear un primado negativo. Bingo, ¿Eh? efectivamente, Crear un eso primado es. negativo. Los Y, chinos nos sueltan globos con satélites que hay que derribar. y efectivamente, y a partir de ahí, siempre machacar a la audiencia con esas imágenes. La gestión que ha habido con la crisis ha sido absolutamente lamentable por parte de, en mi opinión, bueno, pues de la administración Biden.
porque ha salido el Pentágono desdiciéndose, luego exponiendo una opinión la Casa Blanca, luego la ministra de Defensa de Canadá diciendo que, bueno, pues que no había que preocuparse por el tema, pero por otro lado había que derribarlos con misiones de 3 millones de euros cada una de ellas, ¿no? Em, si fuesen globos, desde luego, pues no sacarías a lo mejor de tus escuadras, ¿no? Y no comprometerías lo que sería la seguridad de poblaciones civiles, ¿no? En dos países diferentes, pudiendo crear un conflicto internacional, ¿no? Pero, claro, es que aquí ha habido algo, José Luis, que me ha parecido realmente tremendo, ¿no? Y es que, ¿por qué han sido globos, ¿no? ¿Por qué fue el globo, ¿no? Para machacar a El la primero. comunidad, ¿no? Sí. Eso es, ¿no? Pero es que luego hubo una, mm, una respuesta de un incidente en la base aérea que tiene Estados Unidos, la principal, en el estado de Montana. Mm. A partir de ahí hubo ecos de radar, ¿no? Sacaron un comunicado diciendo que eran como unos aviones de carga, ¿no? Pero evidentemente luego sus acciones fueron completamente contraproducentes. Cerraron el espacio aéreo de los Estados Unidos, algo que no ocurría desde, desde el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Entonces, vamos a ver, estamos hablando de que hubo como una respuesta a los dos objetos voladores no identificados que no eran el globo chino, pero sí se derribaron en territorio Yukon, por cierto, lugar en donde ya habían aparecido más incidentes en otros años, con abducciones, precisamente la que yo considero la más fuerte de la historia, ¿no? Y en Alaska. Entonces, vamos a ver, se ha seguido el mismo protocolo que en Roswell, si te das cuenta, ¿no? Se ha sacado el globo, se ha machacado a la audiencia con el globo, ¿no? Pero al ver que se hacía todo trending topic mundial, pues ha habido Además, en el una orden de primer, arriba, a eso me refiero, ¿no? Una orden de arriba de decir, se acabó el tema informativo, ¿no? Que la gente no sepa, que la gente no mire la Estación Espacial Internacional, ¿no? Al respecto de lo que está ocurriendo con las flotillas que están yendo hacia la Antártida. luego otra cosa, fíjate qué astutos son el tema del marketing. El primer globo lo derriban y se graba y se lo graban, ¿eh? Cuando lo derriban, lo graban. Y todo el mundo lo ve como el misil. En los otros nada. ¿Eh? Los otros nadie graba nada. No hay más que un aviso de que, bueno, pues el primero que encontramos en la bahía de Prudhoe, ahí en Alaska, era de forma cilíndrica, también un coche pequeño. El otro era un octógono, sin oscuro, tal, sin dar más explicaciones. Además, todo esto es muy extraño. Vamos a ver. Partamos de la base de que si tú sueltas un F-22 Raptor contra una tecnología que está 1 millón de años por delante de ti, vamos, es como una especie de cachondeo, ¿no? Es como una especie de señor de Neandertal contra Mazinger Z. O sea, tienes las posibilidades que tienes, no voy a decir que sean nulas, sino que es que si ese objeto está allí y es derribado, es porque quiere, primero, el que ha fabricado ese objeto que se derribe. Como que todo fuera un gran teatro, Vicente, joder. Sí, joder, pero es que fíjate que no tiene ningún tipo de sentido, porque según sus informaciones, cuando lo derriban, ya va a 30 millas por hora a unos pocos metros de lo que sería pues ya el mar, ¿no? En el de Alaska. Eh, lo que significa que es más que posible que no fuese tan fácil derribarlo, ¿no? Pero aún así lo derriban. Vamos a ver, eso no se lo puede creer ni Dios, ¿no? Y menos aún el hecho de la recogida de los cachitos de esos ovnis, ¿no? Seguro que si lo han derribado, lo han localizado y seguro que lo tendrían ya,
pero ¿dónde están las imágenes? En esta sociedad de la información, si no hay imagen, no hay noticia, y si no hay noticia, no hay interés. Ahí ha estado, ¿no? Su gestión ha sido nefasta, pero sí ha sido especialmente genial lo que han hecho al respecto de hacer la llamada de los principales periódicos del mundo, el Wall Street Journal, la agencia Reuters, por ejemplo, ¿no? De no preguntar más, ¿no? Y eso viene de más arriba de lo que es la Casa Blanca. ¿A qué me estoy refiriendo con esto, José Luis? Pues con esto estoy diciendo que el programa que domina el tema de las relaciones extraterrestres está muy por encima de los gobiernos y, de hecho, hay una política común y absoluta con todos los gobiernos de cerrazón informativa. Hasta que deje de haberla. Quiero decir, hay acuerdos. Si infringen esos acuerdos que han infringido ya un montón, tengo entendido. Yo tengo entendido que cada X años se reúnen. Se reúnen, mira lo que te estoy diciendo. Vale. Cada ciertos años se reúnen. Entonces, los alien ponen encima de la mesa sus objetivos y todos los cumplen. Ellos los cumplen todos. Mientras que los seres humanos, o aquellos que han acordado sin autorización ese tipo de objetivos, los suyos no los cumplen prácticamente ninguno. O sea, debe ser una especie de desastre. La base, bueno, hay cosas tan evidentes como, por ejemplo, esa fuga que hay de vez en cuando a la Antártida cada ciertos años de millonarios, grandes personajes, astronautas, ¿sabes? Que llegó a estar. Incluso el secretario de Estado en la campaña de Obama, el secretario de Estado, Kerry, se presenta allí en la Antártida el día antes de las elecciones. Fíjate que tenía que estar en Estados Unidos ahí al pie del cañón en las elecciones, coño. Era el que llevaba la campaña de Obama. Y se va a la Antártida el día antes de las elecciones. Y la excusa que pone, que quería conocer de primera mano las investigaciones sobre el pingüino emperador. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero fíjate que el propio Obama sí que ha salido después de toda esta gestión diciendo que igual que senadores, que es increíble que haya senadores que se hayan querido meter en todo esto porque ni les va ni les viene, ¿no? Pidiendo más información, que por supuesto no se ha dado nada más, porque ya la orden, después de todo esto que ha ocurrido, ya no se va a dar más conferencias de prensa surrealistas como las que se han producido, ¿no? La última era la de la señorita hasta que sale de rojo, tipo... Sí, en la Casa Blanca, me parece, ¿no? Sí, que ha sido de risa. No son ¿no? ovnis. Oiga... No os tenéis que preocupar por los ¿por qué extraterrestres. ¿Por qué no sienta ahí al piloto que lo ha derribado? A ver lo que dice. ¿Por qué no sienta ahí al piloto? Porque el piloto creo que discrepa. Bastante, sobre todo porque ¿Sabes? decía que se estaba manteniendo estable, ¿no? Pero en el viento, ¿no? Eso significa que tenía que ir a 240 kilómetros por hora. Ya me gustaría a mí ver la tecnología china que tiene un globo a 240 kilómetros por hora. ¿Y por qué estás tú ahí con un misil que cuesta casi 1 millón de euros para derribarlo? Vamos Y es que los chinos han derribado también otro. Y sí, los rusos han derribado otro. Sí, sí, señor. Y en otros países han derribado también. Sí, llevaríamos ya 5 incidentes gravísimos. Los chinos realmente es el país más cerrado del mundo, pero ¿cómo tiene que ser la situación para que haya trascendido la situación de que ellos hayan alertado a sus autoridades del Mar Amarillo, ¿no? Diciendo que su ataque era inminente? Inminente. Esa es, ¿no? Entonces, José Luis, me has hablado del año 2026, ¿no? Estamos, según tu criterio, ante un intento de comunicación que sería positivo o que sería negativo. ¿Quiénes son estos señores
estos marcianos, estos extraterrestres, porque la invasión de un espacio aéreo, por su parte, no deja de ser un acto de guerra según nuestras normas, pero quizá para ellos no lo sea, ¿no? Y aún así, nosotros ya hemos derivado en menos de un fin de semana 5 supuestamente, ¿no? Entonces, vamos a ver quiénes son, ¿no? Y este tipo de seres, ¿no? ¿Quiénes harían un contacto masivo? ¿Y con qué propósito? Porque la bolsa caería directamente. Bueno, si has sido observador y como veo, te has dado cuenta de que hay una comisión de investigación por parte del Congreso abierta, están Sí, entrevistando a mucha gente, sí. y en esa comisión de investigación hay dos ejes, uno sí y otro no, ¿eh? Pero hay una parte muy peculiar en todo esto y es el actual administrador de la NASA, que es Bill Nelson, me parece que se llama así, Bill Nelson. Bill Nelson. La NASA, cuando hace tiempo le hablaban de ovnis, tú sabes que se echaban a reír, ¿no? Sí, lo ponían Ah, un platillo volante en lo que era pues se su echaban a reír. logotipo, e incluso, ¿no? Se Bueno, partían de risa, vamos. correcto. Pues, y tú sabes que Bill Nelson, de repente, y por causas absolutamente desconocidas, dice, bueno, este fenómeno tenemos que estudiarlo a fondo, hay que crear una comisión de investigación dentro de la NASA, existen posibilidades extraterrestres, no podemos descartar nada. Pero, ¿Eh? pero ¿cómo es posible que La NASA, ¿eh? y el mismísimo Pentágono en plena crisis dijeran Nada. que no descartaban nada? Eso es una auténtica barrabasada dentro del propio Pentágono. Sí, sí, sí. Realmente, ¿no? Se les fue completamente lo que era la situación. Continúa, por favor. Disculpa, José Luis, que te he No, interrumpido. no Sigue, sigue, importa. tío. Sigue, Bueno, tú tío. sabes que salió un general allí Sí, diciendo joder. es que además era asesor del Pentágono y quiero decir, estábamos hablando de que directamente dependía de la oficina de defensa. Quiero decir, el señor no es tonto. Y Van cuando der está diciendo Beek. que no, Se llama ese claro, tío, Van Van der der Beek, Beek. Van der Eso es. Beek, joder, meter muchos generales holandeses, con origen holandés, qué curioso. Pero bueno, este con el nombre Van der, vamos, ese es más holandés, fíjate, que los tulipanes. Bueno, bueno, pues el caso es que el tema de Bill Nelson es peculiar, no, porque es que se ha abierto una comisión de investigación en la NASA sobre la investigación de los ovnis. Pero hay más. Hay un astrónomo que se llama Loeb, de apellido. ¿Se llama Brian Loeb? ¿Adam Loeb? No sé, Loeb. Tiene ese apellido así. Es muy famoso porque es un astrónomo divergente. De estos que investigan cosas extrañas en el espacio, ¿no? Investigan. Y es muy dado a sacar noticias bastante rompedoras, ¿no? Como diciendo que el planeta X existe, porque los movimientos de los cuerpos que están fuera de la cinturón de Kuiper funcionan de una manera que solo puede corresponder a un objeto gigante que haya. Sí, que hay Entonces, anomalías gravitatorias más sí, allá de sí, Urano y sí. Neptuno, ¿no? Sí, ya sé quién es, efectivamente, sí, sí. Sí, bueno, este siempre, y estuvo muy detrás de Oumuamua, creo que fue el que dijo que era un ovni, y Loeb alucina porque le han entregado una cantidad de millones. ¿Y sabes para qué? ¿Qué tiene que investigar? Firmas tecnológicas en el sistema solar. ¿Por qué? Ahora de repente a este señor le entregan una pasada de millones para investigar firmas tecnológicas en el sistema solar. ¿Y a qué se referirían con eso? La verdad es que es más que interesante. No sé. Em, em, este tema, la siguiente pregunta, estoy seguro de que la dominas perfectamente, ¿no? Porque de entre todas las posibles especies, quizá unas estén más de acuerdo que otras con el contacto y unas sean benevolentes y otras no. Las que protagonizan desde luego lo que son las abducciones no tienen pinta de ser pues la Madre Teresa de Calcuta, podemos decir, ¿no? Em, pero sí existe el tema humo, ¿no? ¿Y en qué encaja en toda esta ecuación?
¿Crees que hay más de una especie que haya podido localizarnos? ¿Son ellos? Y si crees que de hecho hay un plan de contingencia por parte del Pentágono por si existe una presentación no consensuada entre estas especies, que unas dirían que sí y otras que no. No estamos hablando de la guerra de las galaxias, estamos hablando de diferentes ovnis y diferentes seres y diferentes casos documentados durante toda la historia de la humanidad. Sí, creo que te entiendo. Sospecho que la gran mayoría de los que aquí vienen no son para entregarnos potencial espiritual, crecimiento deontológico o mejorar nuestra economía y hacernos autárquicos. Creo que los que vienen aquí nos observan, nos ven como una especie bastante... Tenemos mala leche, entre nosotros la tenemos. Desde luego. Y no es muy inteligente entregarnos una tecnología que puede que acabe siendo hostil para ellos. Esos que aquí vienen con esta idea y viéndonos a nosotros así, observan que vivimos en un mundo increíble, lleno de recursos, tanto gaseosos como líquidos y como minerales. La biodiversidad de nuestro mundo debe ser alucinante para ellos. Alucinante es poco, un poquito más allá. El agua y la riqueza que hay en este planeta es una rareza. En suma, estamos viviendo en un paraíso y ellos piensan que no somos merecedores de este paraíso. Pero existen unos acuerdos, por lo menos en la zona de la galaxia en la que vivimos, en la que no se puede intervenir un mundo manu militare. No se puede intervenir. Pero sí se pueden llegar a ciertos acuerdos. Según tengo entendido, después de todos estos años que llevo trabajando en ello, según tengo entendido, hay dos formas de intervenir un mundo en esta parte. Una de ellas es con contratos. Empiezan con pequeños contratos y luego los contratos se amplían. Ellos te dan tecnología. ¿Qué hacía Colón? Pues les daban bagatelas, cristales, espejos, instrumentos, madera, a la gente que iba allí. Y los de allí le daban unos lingotes de oro de tamaño considerable, ¿no? O sea, claro, ellos no lo veían a lo mejor con los mismos ojos que Cristóbal Colón o los que fueron después. Que es lo mismo que hizo la Compañía de las Indias, las Indias Orientales, lo mismo que hicieron los belgas, lo mismo que hicieron los franceses en Libia. Siempre se ha reproducido el fenómeno. En África, efectivamente. En África. Que ahora se quejan de que tienen allí problemas. Oye, macho, habéis tenido allí, habéis conquistado aquello, pues ahora asumir lo que sea. Bueno, independientemente de esto, hay una serie de acuerdos que van ampliándose y esa es la única forma de intervención, con acuerdos. Para poder obtener ese tipo de recursos de nuestro mundo, hace falta esos acuerdos. Otra es la intervención directa, pero solamente puede ser posible cuando la especie autóctona está en riesgo de extinción. Ellos pueden llegar e intervenirlo todo, con la vehemencia de que hemos llegado aquí y hemos salvado a todos ustedes de su extinción. Te voy a dar un dato de que yo creo que a mí me preocuparía más estas guerras que hay por ahí, en el Mar Negro. Y yo no quiero dar más datos porque sabes que aquí no se puede hablar mucho de eso. Esa guerra que hay, ¿sabes? Sí. Entonces, es un peligro porque hay una serie de medidas irresponsables y es echar gasolina a algo que se está quemando. Lo que hay que hacer es hablar, crear comisiones en las que se hable, se lleguen a acuerdos para que ambas partes que están en conflicto se solucione, ¿no? Sin embargo, eso no existe. Nos damos cuenta que uno quiere enviar aviones, otro país quiere enviar tanques, otro no sé qué, otro no sé cuál. Pues que hay una escalada clara. Es como que se pretendiese que nos embarcásemos en una
tercera guerra mundial en la que corriéramos riesgo de extinción y llegaran aquellos señores como salvadores, cuando en realidad lo que quieren es intervenir en nuestro mundo, hacernos a nosotros esclavos, esclavos conscientes, y aceptándolo, diciendo sí, prefiero ser esclavo, tal, aceptándolo. Mientras esquilman nuestros recursos, y que ojo, Vicente, nuestros recursos no se limitan a las plantas, los animales, el agua, los minerales, la atmósfera u otras cosas, como pueda ser incluso la ubicación estratégica de nuestro mundo, dentro de la galaxia. Nuestros recursos naturales somos también para ellos nosotros. Nosotros. Se ve perfectamente en el tema de las abducciones, efectivamente, ¿no? En donde este tipo de seres, lo hablábamos antes fuera de emisión, pues se alimentan de nuestro miedo en su presencia, ¿no? Y además lo hacen eligiendo a ciertas personas determinadas, lo que significaría que tendrían pues una base de datos completamente constituida y perfecta de todos nuestros nucleótidos para saber quiénes somos dentro de lo que es esta realidad, si es que no estamos en una Matrix que es más que evidente que para mí sí que lo estamos, ¿no? Sí que lo estamos. Es muy interesante, ¿no? Porque cada día es más difícil negar la presencia de los ovnis, ¿no? Pero el criterio total es ganar tiempo. Y esto sí que se corresponde con lo que me estabas diciendo tú del año 2026, ¿no? De, por lo menos, teniendo en cuenta que se ha disparado el tema de las redes sociales, de la comunicación entre nosotros, ¿no? Ganar tiempo al respecto de una política con respecto a los ovnis, ¿no? Y entonces, claro, el problema es que siguen produciéndose casos y casos sin parar, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, ¿y entonces por qué los países dedican el 2% que sepamos del Producto Interior Bruto a un tema militar? Es más que evidente que eso tiene un crecimiento exponencial en los últimos años. ¿Para qué y por qué? Se están preparando para una posible invasión, ¿no? Mm, Realmente, si ya están aquí, pues, ¿cómo se lo tomaría el ser humano? Sería noticia tal vez un mes o dos y luego pues pasaría como todo. Esta noticia podría durar más, un año o dos, pero luego la gente se adaptaría. Si el problema no es decir, mire ustedes, estamos aquí y tenemos compañeros de viaje en el Pero el tema universo. del miedo sí que sería un auténtico problema a nivel de Mira, especie Vicente, humana, Vicente, ¿sabes? te lo vas a entender inmediatamente. Si tú eres un tipo absolutamente corrupto que estás en el poder, ¿a ti te sentaría bien que llegara alguien con una tecnología de 1 millón de años a echarte una mano? ¿Crees que iba a mejorar tu cuenta de resultados? Yo creo O que iba a denunciar? Uy, yo creo que a esos tíos les vendría, vamos, estupendamente. A ver, vas entendiendo que hay un juego de intereses, ¿verdad? Entonces, Ya los ponía Stanley Kubrick en la película del Resplandor, ¿no? Con el Apolo 11 que aparecía. Parece una tontería de detalle, ¿no? Pero ya aparecía algo relacionado con eso, ¿no? Fíjate qué tontería, protección de un niño indefenso en un sitio determinado que es un hotel, que no deja de ser la realidad nuestra, ¿no? Al respecto de esos seres, ¿no? Que habrían visto ese supuesto alunizaje, ¿no? O ese alunizaje y que habrían estado perfectamente, pues, observándolo, al igual que nosotros vemos, pues, los vídeos que has sacado tú de esas flotillas que ahí están está. viniendo y viniendo y viniendo sin parar. Ahí está que lo ha grabado la ISS, que no he ido yo con una Betacam ahí a hacer nada. O el hotel del que me habla, ¿sabes cómo se llamaba? Overlord. Overlook, sí. Overlook. Una mirada sobre todo. Sí, sí, señor. Muy buen detalle. Es verdad. Está todo medido, todo está medido. Mm,
¿Cuál es el caso más impresionante que hayas visto tú al respecto del tema ufológico? Que haya vivido yo o que haya JL. escuchado. Yo espero que no hayas vivido ninguno, porque si no, estamos apañados, ¿no? Pero que tú hayas visto, que hayas estudiado. Bueno, yo he tenido una experiencia ovni espectacular, que de la Ah, cual tú, contaré tú, algún tú día. mismo, tú mismo. Espectacular, espectacular, espectacular. De la cual contaré un día y también te contaré a ti qué ocurrió. Mm, He visto muchos ovnis, pero como aquellos dos, que eran dos, de manera nocturna, con forma de diamante, no he visto, vamos, ni de coña. Además, cuando lo vi, fue detrás de una colina, vi aquellas luces y pensé que era una discoteca tenía los láseres puestos y tal, pero cuando ya atravieso aquello, ya te contaré algún día eso que vi. Y en otro aspecto, el caso más espectacular que yo pueda considerar es que habría que intentar entender eh, a qué llamamos concretamente espectacular. Para mí espectacular puede ser información recibida que luego se va volviendo realidad, por ejemplo. Espectacular puede ser eh, algo que le ocurre a alguien que es abducido, recibe una información y luego aquello se vuelve realidad, por ejemplo. O cosas parecidas. Gente que, bueno, pues tiene señales en el cuerpo, cuenta anécdotas. He sido abducido, he tenido esta u otra experiencia, he visto luces en el cielo. Todo eso es en suma espectacular. Pero hay cosas que van mucho más espectaculares y están principalmente relacionadas con el contactismo. Quizás detrás del contactismo no hay más que una inteligencia artificial que nos entrega una información que les va bien, nada más. Bueno, pues básicamente no es que ellos sean más inteligentes, sino que están en un punto muy elevado, con una tecnología muy avanzada y pueden hacer de nosotros lo que quieran. Podemos entrar muchas reflexiones. Hay cosas que descubro con el tiempo y que pienso que forman parte de algo sorprendente, eso que has dicho tú del fenómeno. Por ejemplo, John Mack. ¿Cómo muere John Mack? Tú sabes cómo muere John Mack, ¿no? no lo sé. John Mack va a un congreso. Sí sé que a Kubrick tuvo un ataque al corazón absolutamente fulminante. Eso sí lo Bueno, sé. es distinto. El caso de John Mack es distinto. John Mack tenía buena salud. Hacía deporte, el tío se cuidaba. Pero John Mack era muy incómodo para ciertas cuestiones. Pues John Mack va a un congreso de ufología donde iba a presentar un contacto, un channeling que estaba investigando, esto lo sabe poca gente, de una mujer que estaba recibiendo unas informaciones alucinantes. Aquel fatídico día, John Mack cruzó una calle por un paso de peatones y un conductor borracho Ah, sí, se ya le me pasa acuerdo. por Sí. encima, lo mata Y se lo carga. Sí, sí, y sí, se es lo verdad. carga. Y entonces desaparece el archivo, desaparece John Mack, fin de la investigación, fin de la fiesta. Todo el mundo pensará, es casual. Claro, es un tipo que está borracho. Déjame acabar, que es que aquí viene cuando la matan. Hay otro tipo que se llama John Nash. Tú eres matemático, sabrás quién es John Nash. Sí, Una mente maravillosa, la sí. película de John Nash. ¿Cómo muere John Nash? Bien, John Nash muere igual que John Mack, pero de otra manera. John Nash estaba investigando una evolución de la teoría de la relatividad a la que había llegado a las conclusiones finales semana antes de morir. Este dato es entregado a uno de sus amigos que lo publica ni más ni menos que en el New York Times, diciendo que John Nash iba a bajar del trono a Albert Einstein con ese desarrollo superior de la teoría de la relatividad de mc². Algo había encontrado John Nash. Algo había encontrado. Su mujer, sabes que era matemática y física también. Sí. Bien, pues los dos van a Estados Unidos en un avión, el avión aterriza, cogen un taxi y el taxista, por causas desconocidas, se pone a adelantar donde no puede
Y por causas desconocidas, ni Nash ni su mujer llevaban el cinto puesto, y mueren los dos menos el taxista, que se salva. En un adelantamiento arriesgado, ¿qué hace? ¿Cómo queda esto cara al público? ¿Un accidente? ¿No es cierto? ¿Cómo queda el caso de John Mack? ¿Un accidente? ¿Estamos seguros? ¿100% seguros de que efectivamente fue así? ¿Un accidente? No existen las casualidades dentro del ¿O hay fenómeno algo de ovni. fondo? ¿Algún Ahí, factor que ahí desconocemos? va. Quizá descubrió que realmente estamos, tanto los seres extraterrestres que están viniendo como nosotros, en una simulación, en una Matrix. Em, Esto ya lo expuso Nick Bostrom en una, bueno, pues mm, en una teoría en el año 2003 que revolucionó completamente lo que era la filosofía, pero también la física, ¿no? Diciendo que era imposible que estuviésemos viviendo con unos límites como los de la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en nuestro universo, ¿no? También sabía algo Nikola Tesla, al cual arruinaron completamente y le dejaron totalmente destrozado a nivel depresivo, ¿no? Acabó hablando el pobre hombre con las palomas, lo machacaron. ¿Quiénes? Pues los mismos poderes que a día de hoy siguen dominando la bolsa, ¿no? Su manera avanzadísima de ver las matemáticas les llevó a ambos a observar la realidad desde otro punto de vista. ¿Sería posible que esos seres extraterrestres hubiesen llegado a los límites del universo y se hubiesen percatado de que todo lo que nos rodea no es más que una mentira? Como decía, para que se haga la gente una idea, el mito de Platón, o que realmente todo lo que pues estamos aquí, pues que nos toca y todo y tal, eh, pues realmente, realmente no existe. Mira más ejemplos. ¿Cómo murió Alan Turing? Anda que no hay. Rebobina, rebobina. Si en cuanto encuentran algo que dice, cuidado que esto es una Matrix, fin de la fiesta. Fíjate que dentro de esta Matrix existe un proyecto HARP en donde forma parte la economía más, podríamos decir, la que aparece, para que la gente también se haga una idea, los que aparecen en la película de Ice White Sat de Stanley Kubrick, ¿no? Y que sería capaz de modificar el clima para adaptarlo e incluso crear catástrofes naturales, algo que sería de conocimiento por parte, sin ninguna duda, de seres ajenos a la Tierra y que, desde luego, podrían estar eh, ellos de acuerdo o no. Y desde luego, pues eso sería algo bastante grave dentro de un contacto. Lo que quieren los que vienen de ahí afuera y quieren nuestros recursos es que no lo gastemos nosotros. De ahí que exista una serie de políticas ecológicas que en realidad detrás se encuentra una agenda en la que están diciendo, mire, ustedes consuman el sol y cosas de estas, pero no estropeen ciertos recursos minerales. Ustedes dedíquense a otras cosas, ¿sabes? Yo no quiero ir más lejos porque ya sabes que de estas cosas casi no se puede ni hablar. Ujú. Pero estamos ahí en el borde, ¿no? De lo que se puede y lo que no se puede decir. Habría que rebobinar y analizar un montón de cosas, pero yo sinceramente lo veo desde mi punto de vista. Es un punto de vista. Lo veo muy claro. Aquí estamos bajo fuerzas que ni comprendemos ni entendemos y en las que algunos seres humanos que se creen árbitros de este partido, ni siquiera son eso. Son marionetas o títeres de esas fuerzas que están por encima, independientemente de que estemos inmersos en una Matrix o no, independientemente de que estemos inmersos. O le preguntaría a usted, ¿ha visto muchas veces a sus vecinos con bolsas de la compra?
A lo mejor usted diría, anda, pues es curioso porque nunca los he visto y llevo con ellos viviendo 10 años. ¿Son todos los seres humanos humanos o algunos no lo son? Se parecen a humanos, reaccionan como humanos y actúan como tal. Son tantas preguntas que se resumen en esas famosas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Ni más ni menos. Que nadie ha podido contestar. Decías antes que tenías un avistamiento ovni que algún día contarás. Yo algún día contaré una experiencia que tuve en un hospital que fue absolutamente increíble al respecto de, de esta Matrix posible en donde estemos viviendo sin saberlo, ¿no? Pero en connivencia de gente que sí que lo sabría, ¿no? Y que prácticamente estaríamos siendo desconectados al punto de nuestro fallecimiento y siendo reconectados, eso sí, con borrado de memoria en la siguiente encarnación, en el punto del tiempo en donde pues una inteligencia artificial inimaginable para nosotros en su potencia, pues determinase, ¿no? Entonces, claro, si toda esta élite conociese todo esto realmente, pues ¿cuál sería la reacción de todo el mundo? Se lo tomaría como una película, evidentemente, ¿no? Bueno, estamos hablando de algo muy gordo. Las religiones caerían. Sí, claro, efectivamente, eso es, ¿no? Eso es, que se basa en el concepto de lo que es un gran creador, ¿no? Pero igualmente a esa, bueno, pues a esos tíos que estuviesen haciendo una Matrix, esos tíos también tienen que haber salido de algún lado. Siempre lo digo, ¿no? Es que Es estos son cebollas. realmente. Lo dicen los textos de Nag Hammadi. Yo los he leído, los textos de Nag Hammadi. Y ellos utilizan, para hablar de estas capas, porque a nosotros nos simulan, pero a ellos también, más arriba. Ellos utilizan una palabra que se llama el eón, eones. Sí, Los eones son como capas de información sí. y capas de esta simulación, y en la que hablan de que es una falsa realidad, de que, bueno, hay claras y muy evidentes explicaciones de qué seres están fuera de estos eones y nosotros quiénes son los que nos encontramos aquí, qué extraen de nosotros, qué quieren de nosotros. Los textos de Nag Hammadi, sabes que se encontraron en el siglo XX y que se remontan al siglo V y que posiblemente estén vinculados incluso a Hipatia de Alejandría. Ah, ¿Cómo sí. acaba Sí, sí, Hipatia? sí. Hipatia, ¿ves la película de Ágora? ¿Ágora? No. ¿Cómo se llama la película que habla de la vida de Hipatia? Ágora. ¿Cómo se llama eso? Ágora, efectivamente, Ágora, sí. Ágora. Sí, sí. Ahora, Sí, ¿ves? sí. Y no hacen mención de lo más importante, que es que ella era agnóstica. Era agnóstica. Y acaba de manera. En aquellos tiempos que ser agnóstico era pues poco menos que, y bueno, o sea, imposible de concebir prácticamente. Mira cómo acabó. Sabes que San Cirilo, que era por entonces el obispo de Alejandría, poco más o menos que la mandó degollar hasta que con conchas de mar la separaran todas las carnes del hueso Joder. en vida. Sí, fue un final. ¿Cómo acabaron los cátaros? ¿Cómo acabaron los cátaros? Que eran gnósticos los cátaros. ¿Cómo acabaron? En San Monsegur, ¿cómo acabaron todos quemados, arrasados cuando le hacen esta pregunta a los franceses? Oiga, es que no todos son gnósticos, hay alguno que es cristiano. Y dijo, bueno, ya será Dios el que los separe, yo de momento los mato a todos. Entonces, esta fue la respuesta que dio. Y se cargaron a todos, mujeres, niños, ocurrió lo mismo. Los templarios, pues parece ser que también vieron por dónde iban los tiros y también los fulminaron. Pero es que ha habido un montón. Buah. Y los que escribieron los textos de Nag Hammadi, ¿dónde los encuentran? Enterrados. Pues documentación que no puede salir Sí, sí, sí. no puede salir a la Sí. luz. Yo los he leído. Además han traducido hace muy poquito al castellano, no tanto tiempo, y son sorprendentes. Pues estamos llegando exactamente justo a la clave de todo esto. Y ya es la última pregunta
JL, que me está encantando todo esto, pero no podemos hacer que el vídeo sea súper largo. Tenemos que hacer una segunda parte, si es posible, ¿no? Pero estamos llegando al punto culminante, que es la creencia, ¿no? Porque la gente le hablas de Matrix, simulaciones, ovnis, y te piensan, lo primero que se piensan ellos es decir, ¿pero tú crees en los ovnis? No, no, disculpe señora, disculpe caballero, disculpe señorita, disculpe mozo. Em, es que no es una creencia, es que es una realidad. Pero más que entenderlo como sociedad, que es una realidad, se nos ha impuesto que es una creencia. Y eso, a nivel social, es perfecto para un gobierno que el mundo no piensa que es totalitario, pero sí lo es, más allá de la economía, sino que es a nivel moral. Y a nivel moral, a nivel de pensamiento, a nivel de libertad sobre lo que está pasando realmente, sobre las flotillas ovni que se ven y que te dicen que son globos cuando no lo son, esa tecnología es imposible de hacer. Cuando no es posible realmente que todo lo que es el cosmos pues se expanda hacia una nada que nadie sabe lo que es, y no es posible a nivel matemático. Y aún así está ahí, a no ser que sea una recreación de un programa informático y todos nosotros seamos avatares de algo que efectivamente nosotros estamos también replicando en nuestros videojuegos. ¿Quién nos dice que una civilización dentro de 1.000 millones de años en otro universo sea capaz de hacer otros universos? Ahí está. Pero la clave está en controlar a la población siempre. Y con el tema ovni, desde luego, se ha demostrado en esta última crisis. 3 ovnis, bueno, en verdad han sido 5, en 3 países diferentes, en 3 días. Y de hecho, incidentes que no tendrían que haber sido pues públicos, y aún así han hecho el ridículo. Y aún así, el público se lo ha tomado a risa, por ejemplo, en Twitter, que podríamos decir que es la principal red social de comunicación en el mundo, ¿no? La gente se ríe de todo esto porque se piensa que es creer en los platillos volantes, ¿no? Y es que Hollywood, por ejemplo, que está dominada por los grandes poderes, ha hecho mucho para que la gente se parta de risa con todo esto, ¿no? Creer, ¿no? En vez de buscar, en vez de, pues, entender. Convertirnos, pues efectivamente, en unos cervatillos de una granja humana que lo único que tienen que hacer es consumir. Así es, producir y consumir. Y cuando ya no produzcas ni consumas, Bingo. Fin de la fiesta. Muy, muy Pues interesante, José Luis. Bueno, JL, pues tío, aquí habéis visto esta entrevista que, bueno, yo estaría hablando con él pues hasta mañana, pero bueno, pues en algún momento tenía que terminar y tal. Y bueno, yo con todo mi corazón espero que os haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias, JL. gracias a vosotros y gracias, por supuesto, a Vicente y a tu canal por informar de todas aquellas cuestiones de las que es difícil encontrar información. Gracias, gracias. Eso es, bueno, gracias a él y a vosotros por haberme seguido y haber seguido esta entrevista, que para mí ha sido apasionante y que, bueno, pues que quizá deja más dudas que respuestas, pero sin duda esas respuestas son completamente necesarias de saber para entender lo que es la realidad. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.